Bien, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a quienes están acá presencialmente. Gracias a quienes están viendo y van a ver esto online. Eh, Estamos en el segundo encuentro de nuestro ciclo sobre ciencias sociales en agenda. El primero fue sobre demografía y natalidad, que pueden encontrarlo online. Y este segundo es sobre pobreza y nos preguntamos un poco, bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? La idea, como había contado Geraldine en la primera presentación, es traer estos temas de agenda para los estudiantes y para el público en general y para también ver el trabajo que las ciencias sociales hacen hoy, la relevancia teórica y empírica de preguntarnos cuestiones de agenda desde las ciencias sociales. En este caso volvemos a contar con un excelentísimo panel de especialistas. Lo que voy a hacer es ir presentándolos a medida que vayan exponiendo, pero solamente como una primera presentación está Martín González Rosada de nuestra universidad, Santiago Poy de la Facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y Janina Tuñón del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Cada uno va a hablar unos 20 minutos. Yo les voy a pasar un cartelito cuando estemos más o menos en tiempo, sobre todo para tener tiempo después a debatir, discutir y aprovechar que tenemos mucho público y poder intercambiar con ellos y con ellas. Empezamos entonces con Martín González Rosada, que es profesor titular del Departamento de Economía y director de la maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Centro de Investigaciones en Finanzas. Se especializa en econometría con énfasis en temas relacionados con el mercado laboral, la economía del tabaco y con la evaluación de impacto de programas y políticas públicas. Ha publicado trabajos en QGE, Journal of Applied Econometrics, The Economic Journal y Journal of Human Resources, entre otros. Desarrolla actividades de consultoría en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Martín. Eso, bueno, nada más. ¿Está prendido ya? Sí, okay. Creo, si no, a tu micrófono. Ahí esperamos un segundo que esté la presentación y empezamos. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Hoy lo que voy a hacer es hablar un poquito de cuál es la situación actual de la pobreza en Argentina y cuáles son las perspectivas a mediano plazo. Y déjenme comenzar describiendo un poquito qué es lo que mide el INDEC como tasa de pobreza. Lo que usualmente se conoce como la tasa de pobreza en Argentina mide una sola dimensión de lo que es el fenómeno de la pobreza, hablando en términos generales, que es la dimensión monetaria. Y consiste en comparar el ingreso de los hogares con un umbral que define si ese hogar es pobre o no es pobre. En realidad, en Argentina se definen dos umbrales. El primer umbral se conoce como canasta básica alimentaria y se establece en función de los requerimientos alimenticios mínimos que necesita un varón adulto de entre 30 y 60 años que hace actividad física moderada. Y que en el año 2016, cuando se implementó la medición de pobreza en Argentina, después de haber sido discontinuada en el año 2013, se estableció en 2.750 kilocalorías diarias. Una vez determinada estos requerimientos energéticos, como los requerimientos energéticos varían de acuerdo a la edad y al sexo de la persona, todos los requerimientos energéticos del resto de las personas se calculan con respecto al adulto equivalente, que es esta persona varón de 30 a 60 años. Entonces, por ejemplo, un niño de menor a un año necesita el 33% de los requerimientos energéticos de un adulto equivalente, una persona de más de 75 años necesita el 74% de los requerimientos energéticos, etcétera, etcétera. Tienen en la página del INDEC la lista de todas las clasificaciones de adulto equivalente para poder construir en la práctica lo que se conoce la canasta básica alimentaria
del hogar, ¿sí? En términos de el consumo, ¿sí? En términos de calorías por adulto equivalente. La implementación práctica de estos requerimientos energéticos se hace a través de la encuesta de gasto, la cuenta nacional de gasto de los hogares del año 2004, en la cual se ordenan los hogares de acuerdo al ingreso neto de alquiler de menor a mayor, y después se dividen esos hogares en quintiles móviles. Del percentil 1 al percentil 20, el quintil más bajo, del percentil 2 al percentil 21, del percentil 3 al percentil 22, etc. Y una vez dividido en estos quintiles, se ubica el quintil en el cual los hogares consumen en promedio 2.750 calorías por adulto equivalente, que en Argentina son los percentiles 29 a 48 del ingreso del hogar. Una vez que uno define ese quintil, esa es la población de referencia para el cálculo de la tasa de pobreza y la tasa de indigencia, que se reportan semestralmente. ¿Sí? Es importante mencionar que una vez que uno define la población de referencia, lo que se hace es operacionalizar el concepto de requerimientos alimentarios, eligiendo arbitrariamente productos que con un costo mínimo reúnan las 2.750 calorías. Y en ese sentido, tenemos una canasta básica alimentaria que en general tiene mucho pan, mucha pasta, ¿sí? Que son baratos y que aportan muchas calorías. Esa canasta es una canasta normativa, es una canasta de referencia. No hay ningún hogar en la Argentina que consuma esos productos. Lo único que hace esa canasta es decirme, mirá, si vos tenés los ingresos suficientes como para consumir 2.750 calorías, podés comprar estos productos. ¿Sí? Para transformar las calorías en valor monetario, lo que hace el INDEC es valorizar los productos de la canasta básica alimentaria con los precios promedio del índice de precios al consumidor. Una vez que tenemos la valorización de la canasta básica alimentaria, mediante la comparación del ingreso total del hogar con la canasta básica alimentaria, uno define si el hogar es pobre, si los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, si es indigente en realidad, o pobreza extrema, y si no es indigente, si los ingresos superan el valor de la canasta básica alimentaria. El segundo, bueno, una acotación que si no me voy a olvidar, el INDEC divide al país en 6 regiones, en la región del Gran Buenos Aires, Patagonia, Pampeana, Cuyo, Noreste y Noroeste, y construye una canasta básica alimentaria para cada una de las regiones. Ese es el umbral de la indigencia, y el segundo umbral, que se conoce como canasta básica total, incluye, además de los requerimientos alimentarios mínimos, el consumo de otros productos básicos que no son alimentarios, por ejemplo, vestimenta, transporte, alquiler, etc. Y se calcula en la práctica extendiendo o escalando la canasta básica alimentaria por la inversa del coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel es la proporción de gastos en alimentos sobre el gasto total del hogar, de la población de referencia. ¿Sí? La inversa lo que hace es ver cuánto más, además de los alimentos, se gasta en esos otros bienes y servicios básicos. ¿Sí? Cuando uno extiende la canasta básica alimentaria a la canasta básica total, ese es el límite, el umbral con el cual yo comparo los ingresos del hogar para determinar si el hogar es pobre o no. Si los ingresos del hogar no alcanzan a cubrir la canasta básica total, el hogar se clasifica como pobre. Si alcanzan a consumir la canasta básica total, el hogar no es pobre. Si yo clasifico a un hogar como un hogar pobre, todos los integrantes de ese hogar se consideran pobres. Y la proporción de
individuos que viven en hogares pobres se conoce como tasa de pobreza. ¿Sí? Como dije antes, la tasa de la canasta básica alimentaria es una canasta normativa. La canasta básica total se basa en los consumos empíricos de la población de referencia que se definió con la canasta básica alimentaria. Y lo importante de esta distinción es que el nivel de la tasa de pobreza y de la tasa de indigencia dependen de este umbral. ¿Sí? Entonces, para ejemplificar el último punto de esta transparencia, el gráfico que tienen en la transparencia muestra la evolución de la tasa de pobreza en Argentina desde el 2016 para diferentes umbrales. En el centro, en azul, no sé si se ve bien, tienen la tasa oficial de pobreza, ¿sí? Que se construye como acabo de mencionar, y por encima de la línea azul tienen dos líneas continuas, una naranja y otra verde. La línea naranja lo único que hace es utilizar la proporción del gasto en alimentos y no alimentos y otros bienes y servicios básicos de la encuesta de gasto del 2017 y 2018. Es decir, que actualiza el Engel con la encuesta de gastos más nueva que va a implementar el INDEC el año que viene probablemente. Y la línea verde con triangulitos es el umbral determinado por lo que se llama el taller 13 del MECOBI, que es la metodología que utiliza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cálculo de la pobreza en la ciudad. Que en lugar de utilizar un coeficiente único, un coeficiente de Engel único, utiliza diferentes coeficientes. Uno para salud, uno para educación, uno para alquileres, si es propietario o no es propietario, etc. La diferencia entre usar un solo Engel o usar varios no es muy grande, como pueden ver en la comparación de la línea verde y la línea naranja. No puse el taller 13 para la línea azul, porque ensuciaba el gráfico y es exactamente lo mismo, va a estar muy pegadito a la línea azul si yo utilizo la encuesta de gasto del 2004-2005 y los diferentes Engel. ¿Sí? Debajo, los puntos que tienen sin línea, ¿sí? Son puntos que calcula la CEPAL y el Banco Mundial, y que se reportan una vez por año, ¿sí? En general en el segundo semestre de cada año. ¿Sí? Los puntos negros, ¿sí? Tienen el umbral determinado por la CEPAL. El umbral determinado por la CEPAL incluye una canasta básica alimentaria de 2.130 categorías, pero de 2.130 kilocalorías, pero además los hogares que no lleguen a ese límite tienen que tener alguna carencia determinada por las necesidades básicas insatisfechas, o que tenga vivienda con piso de tierra, o techo de paja, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el umbral es más bajo, y como el umbral es más bajo, la tasa de pobreza es más baja. ¿Sí? Los últimos puntos, ¿verde estarán? No sé. Están basados en la tasa de pobreza calculada con el umbral determinado por el Banco Mundial, que son 8 o 9 dólares por día. De nuevo, es más bajo y la tasa de pobreza es más baja. Si ustedes miran el dato para el segundo semestre del 2024, el rango va desde 11 y pico para el Banco Mundial hasta 40 y pico para la línea naranja y 38,1 para la tasa de pobreza del INDEC. ¿Sí? La idea del gráfico es decirles que nosotros sabemos que para la prensa el numerito es importante. Entonces, cuanto más alto, sale más grande en el titular de la prensa, pero ese numerito depende exclusivamente del umbral con el que yo lo calcule. Cuando uno quiere hacer políticas públicas, en lugar de mirar el numerito puntual, la foto, lo que mira es la evolución. Y la evolución, si ustedes miran las líneas continuas, es igual.
¿sí? Baja un poquito entre el 2017 y el 18, empieza a subir levemente y después pega un salto en el primer semestre del 2024 y a partir de ahí cae. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a concentrar en los datos oficiales. Los datos oficiales son la línea azul. Y les voy a ampliar la frecuencia de medición. En lugar de calcular la línea azul en términos semestrales, la voy a dividir en trimestres y voy a calcular la tasa de indigencia y la tasa de pobreza por trimestre. ¿Sí? El gráfico que tienen es la evolución de la tasa de indigencia en Argentina por trimestre, ¿sí? Que tiene un comportamiento muy similar al gráfico anterior, solo que con mayor frecuencia. Lo importante del gráfico, que también quiero resaltar en esta presentación, es que las tasas de pobreza se calculan a partir de la encuesta permanente de hogares. Y la encuesta permanente de hogares es una encuesta. Y como es una encuesta, tiene un margen de error. ¿Sí? Y si uno toma en cuenta el margen de error, ¿sí? La tasa de pobreza o la tasa de indigencia puede variar entre trimestres o entre años, pero estadísticamente ser la misma, porque cae dentro del margen de error de la encuesta. ¿Sí? INDEC y yo en este gráfico lo que hacen es medir la variabilidad de la tasa de indigencia con intervalos de confianza del 95%, que son las líneas verticales que tienen alrededor de los puntitos. ¿Sí? En general, visualmente, si un puntito cae dentro de los límites del intervalo de confianza de otro puntito, eso quiere decir que hay empate técnico, ¿sí? Quiere decir que la tasa de pobreza en la población o la tasa de indigencia en la población no cambió. ¿Qué es lo que sucede hasta el segundo trimestre del año 2025? ¿Sí? Lo que sucedió básicamente es que durante los últimos meses del año 2023, la canasta básica alimentaria empezó a crecer alrededor del 6% por mes. ¿Sí? En los primeros meses del 2024, después de la devaluación de diciembre, la canasta básica alimentaria empezó a crecer entre 12 y 15% por mes, hasta llegar a marzo. ¿Sí? Y ahí, para los que son más viejos, se pueden acordar de una frase popularizada por Perón que decía: los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. Cuando la inflación se acelera, los precios reaccionan inmediatamente, los salarios quedan retrasados y entonces eso provoca un aumento, en este caso, del umbral con el que yo mido la indigencia y obviamente aumenta el umbral, aumenta la tasa de indigencia. ¿Sí? Aumenta la tasa de indigencia hasta llegar a un pico en el primer trimestre del 2024 y a partir del segundo trimestre del 2024, ¿sí? Los ingresos se empiezan a recuperar. En el contexto de la tasa de indigencia, se empiezan a recuperar los ingresos de los deciles más bajos debido al incremento de las políticas sociales. La AUH empezó a crecer muy por encima del ritmo de crecimiento de la canasta básica alimentaria. Eso hizo que los ingresos de los hogares más pobres se recuperaran y hubo una caída, ¿sí?, bastante importante en la tasa de indigencia. ¿Sí? El siguiente gráfico tiene lo mismo, pero para la tasa de pobreza. ¿Sí? En 5 minutos. La tasa de pobreza, aquí en la tasa de pobreza se nota más algo que justifica el hecho de que INDEC calcule la tasa de pobreza en forma semestral, y es que si ustedes miran en el centro del gráfico hay como un serrucho. En un trimestre sube, en un trimestre baja, en un trimestre sube, en un trimestre baja. Y eso es el efecto del aguinaldo. La encuesta permanente de hogares captura en los trimestres impares, en el trimestre 1 y en el trimestre 3, el aguinaldo. Los ingresos son más altos, la tasa de pobreza es más baja. En los trimestres pares pasa al revés. No capturo el aguinaldo, los ingresos son más bajos, la tasa de pobreza es más alta. Salvo casos como
el final del año 2023 y el principio del 2024 y 2025, donde no se ve este comportamiento de serrucho. ¿Sí? Hay un incremento en la tasa de pobreza a partir de los últimos trimestres del 2023 hasta llegar a un pico en el primer trimestre del 2024, de nuevo impulsado por el aumento de la canasta básica total, que aumentaba a un ritmo del 15% en enero y febrero del 2024, y luego, cuando los ingresos comenzaron a alcanzar el ritmo de crecimiento de la canasta básica total, la pobreza empezó a estabilizarse y a caer. ¿Sí? Cae, ¿sí?, durante todo el año 2024 hasta el segundo trimestre del 2025, donde uno ve cierta estabilización de la tasa de pobreza. Esta estabilización de la tasa de pobreza tiene que ver con el hecho de que la Argentina, ¿sí?, dejó de crecer, ¿sí?, en los primeros meses del año 2025, ¿sí?, y eso dejó de incrementar los ingresos de los hogares. ¿Sí? El siguiente gráfico, ¿sí?, es una ampliación de la frecuencia con la cual se calcula la tasa de pobreza con el NOUCAS que hacemos aquí en la universidad, que calcula la tasa de pobreza por semestre móvil. Entonces, por ejemplo, tenemos la tasa de pobreza para el semestre enero-junio, después febrero-julio, después marzo-agosto, etc. Y el comportamiento de la serie es mucho más suave que los comportamientos anteriores, pero marca el mismo perfil. ¿Sí? Hay un incremento grande de la tasa de pobreza entre el 2023 y principio del 2024, y una caída muy grande de la tasa de pobreza durante 2024 hasta llegar al semestre que termina en septiembre, abril-septiembre del 2025, en donde nuestra estimación es que la tasa de pobreza está alrededor del 30.7%. ¿Sí? En relación a lo que decía del crecimiento, el siguiente gráfico muestra la estimación del EMAE, el estimador mensual de actividad económica y la pobreza, que como ustedes pueden ver es como un espejo. Cuando la línea naranja sube, la línea azul baja. Más crecimiento, menos pobreza. Menos crecimiento, más pobreza. ¿Sí? Y lo que ustedes ven al final del gráfico es que el crecimiento de Argentina, ¿sí?, se ha estabilizado después de marzo de este año, ¿sí?, y entonces la tasa de pobreza se estabiliza alrededor del 30-31%. ¿Sí? Esto no es un efecto de los últimos años. Si ustedes miran el mismo gráfico, pero desde el año 2004 tengo el mismo fenómeno. Y contextualizado, lo que ustedes pueden ver de la línea naranja es que desde el año 2011 la Argentina no crece. La Argentina está estancada, ¿sí?, sin crecimiento desde el año 2011. Esto es un problema porque lo que hace bajar la pobreza en el largo plazo es el crecimiento, ¿sí?, de la actividad económica. Y la caída en la pobreza que se vio durante el 2024 y que se ve ahora en el 2025 tiene la característica de que el crecimiento se dio, ¿sí?, con generación de empleo en el sector no registrado de la economía. El empleo formal está estancado desde el 2011. Ha caído el empleo público por la política del gobierno y ha aumentado, ¿sí?, el ingreso de los informales, como le decimos, el trabajo en negro. ¿Sí? Ese contexto de crecimiento generando trabajo en el sector no registrado no es algo que vaya a funcionar en el largo plazo. Para que la caída en la pobreza se sostenga en el tiempo, ¿sí?, necesitamos crecimiento de la economía que genere empleos en el sector formal. ¿Sí? ¿Ya estoy? Ok, entonces los dejo, ¿sí?, los dejo con este último gráfico que tiene la tasa de pobreza de Argentina desde el año 1974
hasta el año 2025, que como ustedes ven, ni presenta una tendencia hacia arriba, ni presenta una tendencia hacia abajo, ¿sí? Siempre varía, es como un sub y baja. ¿Sí? Crecemos, sube un poco, baja un poco. Caemos, sube un poco. ¿Sí? Los colores, es como en mi primer gráfico, son distintos umbrales y distintos instrumentos de medición. Antes del 2003, la encuesta permanente de hogares se hacía 2 veces por año. ¿Sí? Después del 2003 se hace en forma continua y se reporta en forma trimestral. ¿Sí? O sea que las líneas de diferentes colores no son comparables. Básicamente la línea roja que tienen allí es la encuesta permanente de hogares puntual en el Gran Buenos Aires, porque al principio solo se hacía la encuesta en el Gran Buenos Aires, después se extendió al total de aglomerados del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Y aparte, la pregunta que dejó sobre las condiciones de trabajo creo que viene muy bien en conexión con lo que va a exponer Santiago. Santiago Poy es investigador asistente del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, UBA CONICET, docente de grado y posgrado en la UBA y en la UCA en posgrado, es coordinador del área de integración socioproductiva de Fundar. Se especializa en investigación aplicada con foco en temas de pobreza, mercado de trabajo y sistemas de protección social, temas sobre los que ha publicado libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Es experto en procesamiento y análisis de información estadística y, bueno, va a contarnos un poco qué es lo que pasa en sus áreas de expertise, así que muchas gracias y todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias Pilar y gracias al departamento por esta convocatoria y a la universidad. Eh, voy a presentar algo que creo que dialoga muy bien con lo que trajo recién Martín y que tiene que ver con la cuestión de uy, me pasó, a mí no me salió tan bien. Pasó muy rápido. Ahí está. No, que tiene que ver con la cuestión de un tema que, bueno, hace tiempo se viene discutiendo, creo que tiene bastantes aristas de interés para todos los que estamos acá, porque tiene que ver un poco con una reflexión de cruzar la cuestión de la pobreza con una preocupación más general por los fenómenos del mercado de trabajo, los fenómenos de la estructura social argentina y algunas dinámicas que incluso van más allá de la Argentina, ¿no? Que tienen que ver con fenómenos generales del sur global, etc., ¿no? ¿Qué es esta cuestión de la pobreza, la relación entre pobreza y trabajo, o la cuestión de los trabajadores pobres? A ver, como cuestiones, digamos, voy a hacer una presentación que va a tratar de combinar como dos cuestiones. Por un lado, una parte más de diagnóstico, más general, y por otro lado, cómo ese diagnóstico puede contribuir, o sea, cómo los diagnósticos desde las ciencias sociales, que creo que es un poco el espíritu, ¿no?, de este ciclo que también nos convoca, cómo los diagnósticos que hacemos los cientistas sociales pueden contribuir a la formulación y a la mejora de la política pública, ¿no? O sea, cómo podemos trazar ese diálogo que me parece que desde ya es más que interesante y más que necesario, ¿no? Está claro que reducir la pobreza en Argentina sigue siendo un objetivo prioritario y estratégico de la agenda social. Un poco los gráficos que mostraba Martín son muy elocuentes. En 3 décadas no se logró perforar nunca de manera sostenible, ¿no? Sostenible quiere decir esto, ¿no? Altas y bajas, de manera perdurable, un piso del 25% de las personas en pobreza. Y asociado entonces con esto, me voy a poner el timer para no hacer, yo arranco y no paro. Digamos, obviamente la pobreza es un fenómeno complejo que está asociado al desempeño macroeconómico, pero superar la pobreza requiere una agenda un poco más amplia que la del crecimiento económico, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque la pobreza está asociada a múltiples privaciones en varios aspectos del bienestar, y eso no se resuelve exclusivamente con crecimiento, ¿no? Incluso pensando hasta en lo que los cientistas sociales llamamos la pobreza estructural o el núcleo duro de la pobreza, ¿no? Como un núcleo que incluso es relativamente resistente al ciclo económico, ¿no? Tanto al alza como a la baja.
Y en ese punto, digamos, una cuestión que vale la pena traer a la conversación es que siempre se ha considerado al trabajo como vía privilegiada para la solución de la pobreza. ¿Okay? En muchos discursos. Entonces, parece que un punto acá que vale la pena traer es una pregunta, si esto sigue siendo así, cómo juega la realidad argentina de los últimos años en esto, y cómo juega también lo que vale la pena preguntarse es cómo juegan los grandes cambios que hay en curso en nuestras sociedades, desde el punto de vista, sobre todo, la transición tecnológica, la transición demográfica, en estas preguntas sobre el trabajo y la pobreza de cara al futuro, que me parece que también es una pregunta importante para este ciclo. Entonces, un poco vinculado con esto, voy a hacer una presentación, como digo, que va a tratar de traer algunos elementos de diagnóstico y algunos elementos de propuesta de política basado en un informe también que hicimos en Fundar hace poco. Entonces, solamente tres cuestiones. Una que me parece medio básica, pero que es importante traer y que creo que es lo que decía Martín, es siempre lo que hacemos los cientistas sociales es que todo dato, o sea, toda medición depende de una conceptualización. Parece obvio, pero no está de más decirlo. Es decir, ¿qué es un trabajador pobre? ¿Cómo lo defino, lo mido, y lo que defino, en definitiva, es el resultado al que llego, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Cuando hable de trabajadores pobres, de acá en adelante, en general voy a estar hablando de trabajadores que viven en hogares que están en pobreza. Eso no quiere decir necesariamente que tengan un salario bajo. Quiere decir que los ingresos que tienen en los hogares en los que viven no les permiten salir de la pobreza. Esto es importante porque, de vuelta, como lo defino, es lo que miro. Y la otra cuestión que es importante acá es que, bueno, voy a usar la metodología de INDEC que recién comentó Martín in extenso. Bueno, estoy mal porque aprieto muy fuerte y pasa 2 veces. Perdón. Bueno, lo primero es, acá muestro antes de esto, tengo un gráfico, perdón, no sé si pasa, ahí está, bueno. Lo primero es un poco siempre la pregunta es por Argentina, pero siempre uno puede tratar de mirar en perspectiva, ¿no? O sea, uno lo que encuentra como cuestión general es que obviamente la pobreza de trabajadores está muy asociada al nivel de ingreso per cápita que tienen los países. Acá hay 5 países seleccionados porque más o menos pude construir datos relativamente comparables. Y obviamente el nivel depende del umbral que se pone, ¿no? En este caso es un umbral de $10 a paridad de poder de compra, y obviamente lo que uno encuentra, en definitiva, es que el nivel de pobreza de ocupados está muy relacionado con el PBI per cápita de los países. Pero también una aclaración, hay otros factores que juegan. Me animaría a decir 2 o 3. El modelo social, o sea, las políticas sociales, los sistemas de protección social, las políticas laborales, básicamente niveles de salario mínimo, etc. Y la desigualdad, ¿no? O sea, países con mismo nivel de ingresos, pero con grado muy distinto de desigualdad, tienen niveles de incidencia de la pobreza muy importantes. Pero digo, en ese sentido, Argentina es un país que está un poco peor que algunos países que de pronto a veces se piensa que estaríamos mejor, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Y obviamente tenemos menos trabajadores pobres que otros países, como puede ser Brasil o México, ¿no? Y lo otro que claramente sale acá quizás se repite un poco con Martín, pero esto como elemento de diagnóstico, es la pobreza de trabajadores sigue, al igual que la pobreza que mostró Martín, acá me permito, Martín, lo que llamaríamos un hecho estilizado, ¿no? Porque si no hay que le tenía que poner muchas notas al pie al gráfico. Digo, me permito citar ahí un trabajo donde está explicado cómo se construye una metodología más o menos comparable, y uno que ve, bueno, ve picos y caídas, ¿no? Picos y caídas. Esto es una serie del 93 en adelante. Lo que se observa claramente es que la pobreza de ocupados en Argentina, primero, sigue una lógica muy similar a la de la pobreza en general, pero además con un ritmo, ¿no?, de picos y caídas muy asociadas a las grandes crisis. Ahí están mencionadas algunas crisis, digamos, o algunos momentos macroeconómicos importantes que vale la pena destacar en Argentina, pero encuentra, bueno, un pico en lo que fue la crisis del tequila en mediados de los 90, un pico en lo que fue la crisis del 2001-2002, un pico en lo que fue la crisis 2018-2019 con la devaluación y la crisis de aumento de la inflación, y después el pico inflacionario 2023-2024 que bien contaba Martín. Y ahí en puntitos no rellenaba la línea,
el dato del 2025, que llega hasta el primer trimestre. Por eso está como puesto aparte, pero que claramente muestra una caída que tiene que ver un poco con lo que decía Martín, de mejora en los ingresos informales, y algo que no sé si se mencionó, que es que creo que sí lo dijiste, que es esto de que el ritmo de precios crece a un ritmo distinto al que crece la canasta, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión interesante de la actual coyuntura. Entonces, algo que por lo menos siempre nos interesa mirar acá es, bueno, ok, hasta acá decimos, bueno, más o menos en Argentina, entre un 20 y un 30% de los trabajadores viven en la pobreza. Esto ya de por sí a mí me permite setear un argumento central, que es, hay un vínculo estrecho entre los altos niveles de pobreza que tenemos en Argentina y la cantidad de trabajadores pobres que tenemos, ¿no? O sea, hay un problema, hay una relación estructuralmente problemática entre lo que pasa en el mercado de trabajo, las dinámicas del mercado de trabajo, de la estructura social del trabajo y la cuestión de la pobreza. Pero ahondando un poco en ese análisis, lo que vemos es que este riesgo, o sea, este 30% de pobres, de trabajadores pobres, no se distribuye de manera igual, ¿no? Entonces, claramente, lo que nosotros vemos en Argentina es que hay un mercado de trabajo y una estructura social que funciona a dos velocidades muy distintas, ¿sí? Y que se asocia a riesgos de pobreza muy diferenciales. Por un lado, por arriba, tenemos los niveles de pobreza que tienen los trabajadores asalariados informales y los cuentapropistas de baja calificación, ¿no? Y por otro lado, abajo tenemos a los asalariados formales y, bueno, al resto, ¿no? Patrones, empleadores, otras categorías ocupacionales menos importantes. ¿Cuál es el punto que yo quiero destacar? Bueno, que 7 de cada 10 trabajadores pobres, o sea, el 70% de este grupo de trabajadores pobres, son los que están ahí arriba, ¿sí? Entonces, hay una cuestión estructural que explica, vamos a decir así, la dinámica del mercado de trabajo, la dinámica de la pobreza, y por lo tanto, resolver una cuestión y la otra no se puede hacer por separado, ¿no? Acá les puse, porque siempre a mí, por lo menos a los sociólogos creo que nos interesa siempre conocer un poco, ponerles caras a los números, ¿no? Eso, por ejemplo, con la EPH, con el Clasificador Nacional de Ocupaciones, uno puede decir, bueno, ¿qué hacen los trabajadores pobres? ¿Quiénes son los trabajadores pobres? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, y ahí uno tiene, ¿no? Empleados en casas particulares, albañiles, vendedores, ¿no? Peón de taxi, trabajador de limpieza de un lavadero de autos, ¿no? Algún mecánico que hace algún oficio de baja calificación, peluqueras, niñeras, ¿no? Un poco pensar todo ese mundo del mercado de trabajo, ¿no? Que es el mundo de un poco de lo que también mencionábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo puede contribuir el diagnóstico a la política pública, ¿no? a la propuesta de política pública? Y acá quería traer un informe que hicimos hace poquito en Fundar, que es, a ver, la mitad de los trabajadores pobres, específicamente la mitad, el 47%, son lo que llamamos cuentapropistas informales, ¿sí? Personas que se generan su propio ingreso a partir de vínculos no asalariados, ¿sí? Y el dato más saliente, digamos, de la dinámica de la estructura social del trabajo de los últimos 12 años en Argentina, es que es la categoría que más creció. O sea, el cuentapropismo es la forma laboral que más creció. Ustedes lo tienen ahí, ¿no? O sea, uno tiene, básicamente, ahí lo que tenemos son cambios promedio en la participación total en el empleo, entre punta de periodo, para hacerlo simple, es decir, cuánto cambió una categoría, cuánto cambió la otra categoría a lo largo del tiempo. Y se ven claramente dos barras grandes, ¿no? O sea, uno ve una barra grande hacia abajo, que lo que me está diciendo es los asalariados formales perdieron peso en la estructura del empleo, o sea, cada vez hay menos asalariados formales en la estructura del empleo total, y hay otra barra grande hacia arriba, que es justamente estas formas de cuentapropismo, que asumen muchas formas, ¿no? En la conversación pública a veces toman también la forma del emprendedorismo, o de ser tu propio jefe, y un montón de cuestiones que, digo, están en la conversación, pero el resultado en términos de la estructura ocupacional es este. Entonces, nosotros quisimos hacer un informe que se adentrara en un poco este mundo, ¿no? Este mundo del trabajo, quizás más en los márgenes,
¿sí? Quizás el trabajo menos, muchas veces reconocido, ¿no? Pero que sin embargo gana un creciente protagonismo en la estructura del mercado de trabajo, porque estamos hablando básicamente de 4,3 millones de personas en todo el país, ¿no? Es alrededor de una cuarta parte del mercado laboral argentino. ¿Qué nos dice el diagnóstico y cómo esto nos lleva a una serie de política pública? Bueno, acá les cuento algunas cosas que nosotros encontramos. ¿Cómo son estos? ¿A qué se dedican estos trabajadores? Por un lado, sabemos que es un sector súper masculinizado, ¿no? En el que más de 6 de cada 10 trabajadores son varones. Sabemos también que el cuentapropismo, estas formas laborales más atípicas, ¿no? Lo que en alguna época se llamaba más atípica, son trabajadores que están en etapas muy avanzadas del ciclo de vida. ¿Sí? El 47% de estos trabajadores tienen casi 50 años, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de trabajadores, insisto, que están en una fase avanzada de su curso de vida, tienen muy bajo nivel educativo, el 40% no tiene educación secundaria, ¿no? Y el otro gran dato es que ganan la mitad de lo que gana un trabajador formal en promedio, ¿sí? Entonces, no se trata muchas veces de ocupaciones que son elegidas, digamos, en muchos casos son ocupaciones que están asociadas a una estrategia de subsistencia. Otro dato que también a nosotros, por ejemplo, nos llama la atención es más de la mitad hace 5 años o más que trabajan en esto, es decir, son trayectorias de larga duración, consolidadas, ¿no? Y el otro elemento es que tienen muy bajo uso de tecnología en la ocupación, ¿no? Es decir, son ocupaciones de muy baja escala, muy baja productividad y por lo tanto muy bajos ingresos. Y una de las cosas que surge, digamos, o que alumbra lo que nosotros queremos plantear acá, como que me parece que puede aportar algo al diagnóstico y la cuestión de cómo aporta las políticas, es que el 80% de estos trabajadores, eso es un gráfico que lo que muestra es cómo se componen los ingresos, ¿no? De los hogares de estos distintos tipos de trabajadores. Y lo que nosotros encontramos haciendo este análisis es que bueno, más del 80% del ingreso de, de los trabajadores y por lo tanto de sus familias provienen del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, si no mejoramos los ingresos del trabajo, si no logramos que esos ingresos por trabajo sean mejores, no hay manera de que a través de políticas de transferencia de ingresos podamos hacer algo, ¿sí? Este es un elemento importante porque, es decir, es muy poco lo que puede mover en términos, quizás va en línea a lo que decías vos recién, ¿no? O sea, es muy poco lo que puede mover en términos de un cambio sustantivo en la situación económica de estos trabajadores y de sus familias, lo que hace la política social, ¿no? Insisto, porque es poco lo que pesa ese ingreso dentro del ingreso total de estos hogares, ¿no? El otro elemento que quería mencionar, o sea, el primero es, estos trabajadores, bueno, les conté un poco cómo es su perfil, les conté un poco cómo es la composición de ingresos de sus hogares, por eso de ahí se deriva un poco el elemento este de hecho, hay que mejorar esos ingresos laborales. Y el otro punto clave del diagnóstico que nosotros encontramos es que esta idea de que van a transicionar, por decirlo así, o son trabajadores que de alguna manera van a transicionar al empleo formal, es relativamente tiene poco sustento en los datos, vamos a decir, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no son trabajadores que tengan chances de pasar a un empleo formal. Dicho más en el lenguaje llano de muchas veces la conversación pública, ¿no? Muchas veces, ¿cómo convertir los planes sociales en empleo formal? Bueno, en realidad lo que los datos muestran es que ese tipo de transición es muy infrecuente, ¿no? Hay que cambiar la manera de pensar el problema, porque si no cambiamos la manera de pensar el problema, siempre nos vamos a encontrar con una solución inapropiada, ¿no? Del problema. O sea, básicamente son trabajadores que no pasan al empleo formal. Y si pasan muy pocos. Eso es una matriz de transición. ¿Qué quiere decir una matriz de transición? Para comentarlo básicamente. La encuesta permanente de hogares, como contó Martín, vuelve a entrevistar a las mismas personas un año después
a una parte de la muestra la vuelve a entrevistar al año después. Entonces algo muy usual que hacemos los que nos dedicamos a esto es agarrar a las mismas personas y ver dónde estaban, en qué ocupación estaban el año anterior y en qué ocupación estaban este año. Entonces nos fijamos, che, ¿hacia dónde te moviste entre un año y el otro? ¿No? En general, las personas que tienen un empleo asalariado formal permanecen en el empleo asalariado formal. En general, las personas que tienen empleos informales tienden a tener más, lo que llamamos más rotación, ¿no? Rotan más. Bueno, lo que vemos nosotros ahí, estos son porcentajes, y lo que está marcado en verde suma 100, es que la mitad de los trabajadores que son cuentapropistas pobres, de baja calificación, perdón, permanecen ahí, ¿no? Y solamente 4 de cada 100 pasan al empleo formal. O sea, es una transición absolutamente improbable. Mucho más probable pasar al asalariado informal o pasar directamente a la inactividad o al desempleo. Y acá esto lo voy a pasar porque si no, no voy a llegar. Entonces, poco, yo lo que quería es dejar algunas ideas que tienen que ver con cómo el diagnóstico, o sea, cómo pasamos de la cuestión del diagnóstico de los trabajadores pobres, que dijimos, ¿no? Es alrededor de entre 2 y 3 de cada 10 trabajadores en Argentina están en pobreza. ¿Cómo pasamos a eso nos lleva a poder definir un conjunto, un subconjunto de esos trabajadores para los cuales pensar un diagnóstico más fino y más acotado, y de ahí cómo derivar a partir de esa investigación que podamos hacer una serie de políticas o recomendaciones que se puedan hacer, vamos a decir así, para usar una expresión conocida, basado en evidencia. Bueno, yo quiero decir un par de cosas de lo que nosotros, o de lo que acá me interesa señalar como para que quede quizás para la discusión, porque creo que en el fondo esto de pobreza hacia dónde vamos también depende un poco de qué hacemos, ¿no? O sea, digo, pobreza hacia dónde vamos no es un tren que va solo, sino que hay una capacidad de la política pública y quienes hacemos diagnósticos y nos interesan estos temas, incidimos sobre ese hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, una cosa que, digamos, como para mencionar, acá hay como 3 grandes bloques de cuestiones, ¿no? que un poco se plantean acá como recomendaciones. Uno es, si el 80% de los ingresos de estos trabajadores pobres son ingresos laborales, la clave está en mejorar los ingresos laborales. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, ahí hay varias cuestiones, pero no podemos ignorar la cuestión de terminalidad educativa, continuidad formativa y certificación de habilidades y competencias. Podría hablar bastante sobre esto, pero Pilar me debe estar corriendo, así que voy a dejarlo medio por ahí. ¿Por qué terminalidad educativa y qué quiere decir esto? Bueno, porque tiene que ver un poco con los flujos, ¿no? Con los flujos de entrada. Lo que nosotros encontramos es que para transicionar al empleo formal, obviamente necesitas, hoy por hoy en Argentina, ya casi más que una secundaria completa. Entonces, sin hacer algo en relación con eso, no podemos evitar que ese flujo, ese stock de trabajadores cuentapropistas, pobres, que hacen trabajos de baja productividad y escala siga creciendo. Después el otro tema es esto de capacitación y habilidades y competencias. ¿Por qué? Porque lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que cuando estos trabajadores transicionan, o sea, cambian de ocupación, no es que cambian de ocupación, no es que los albañiles se hacen programadores, ¿no? Los albañiles mejoran sus oficios y con eso mejoran sus ingresos. Entonces ahí hay un retema, ¿no? O sea, es capacitar y certificar en lo que las personas saben hacer, mejorar lo que las personas saben hacer. Después hay otra cuestión, y con esto voy cerrando, que es la formalización. La formalización es importante en la medida que la formalización en Argentina venga con algo, ¿no? No hay que confundir formalizar con empadronar, ¿no? Formalizar en Argentina es que sea un trabajo que venga con una cierta como garantía de derecho social, ¿no? Ingresos, un cierto nivel de ingreso, una cierta seguridad económica. Y en el caso de los trabajadores independientes, la formalización juega un papel muy importante en un tema que es el acceso al crédito, ¿no? Sin formalización no hay crédito, y sin crédito no hay mejora de las unidades económicas. Y por último, creemos, importantísimo, y así está planteado, la clave es cada vez más tratar de transformar unidades de subsistencia en proyectos sostenibles. Y para eso es clave, digamos, lo que nosotros vimos acá en estos trabajadores que tienen emprendimientos de baja escala, etcétera, es cómo hacemos para que
aquellos proyectos que son escalables, la gran pregunta de los economistas y los sociólogos del trabajo es, ¿cómo hacemos para que esos sí puedan llegar a proyectos sostenibles? Y me quedo ahí algo más, que es el tema de pisos de ingresos, pero no quiero extenderme. Gracias. Muchas gracias, Santiago. La alarma fue al final más severa que yo, pero gracias porque sobre todo para dejar un pequeño espacio pues, para poder discutir. Mientras te presento, cambian el power, así que cerramos estas presentaciones con, creo que este funciona para vos, ¿sí? Con Yanina Tuñón, que es coordinadora e investigadora del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, área que prepara los conocidos informes periódicos sobre la pobreza. Profesora regular de Metodología de la Investigación Social en la Universidad Nacional de La Matanza, en grado de la Universidad Católica Argentina y en posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Asimismo, se desempeña como investigadora categorizada del Ministerio de Educación de la Nación y, como Martín y Santiago, tiene publicaciones en distintas publicaciones periódicas y libros también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pilar, y bueno, gracias a la universidad por esta oportunidad. Bueno, vamos a cambiar un poco el foco porque nos vamos a centrar en la pobreza multidimensional infantil y bueno, y el título busqué que fuera un poco provocativo, ¿no? Las dimensiones que el ingreso no muestra. Bueno, porque me imaginé por dónde iban a ir mis compañeros. Uy, esto es... Menos mal. Estoy espoleando todo. Estoy yendo para el... para el otro lado. A ver. Está buena la presentación. Está buena. Bueno, ahí estamos. Ahí. Bueno, yo me voy a parar porque no veo nada y me olvidé los lentes. Y creo que voy a ver mejor acá. Bueno, vamos a trabajar con la medición de la pobreza infantil, que es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, que en algún momento trabajamos también con Santiago Poy este tema. Creo que nos conocimos trabajando este tema, en las crisis que tenemos los investigadores. Bueno, a ver, acá se estuvo hablando de la línea de la pobreza y la indigencia monetaria por ingresos, que es una medida muy tradicional y que nuestro INDEC sigue apostando a ella. También, por supuesto, tenemos otra medida tradicional de mediados de los años 60, que es las necesidades básicas insatisfechas. Y en este sentido, la definición de esas necesidades básicas insatisfechas, que es una medida diferente, porque es una medida directa que da cuenta de aspectos que sí son multidimensionales, también es una definición que podríamos revisar y que hoy tenemos la oportunidad de poder hacer una comparación intercensal muy interesante. Pero finalmente yo les propongo que veamos qué se está debatiendo en diferentes lugares del mundo y en algunos de ellos, no muy lejos, porque en algunos países de América Latina ya hay medidas multidimensionales de la pobreza y que son oficiales. Y que en nuestro país también hay ejercicios oficiales en este sentido. Lo que ocurre es que todavía no hay ninguno de esos ejercicios que haya ganado quizás lugar público en la agenda y que sistemáticamente se presente. Aquí tenemos la evolución de la pobreza monetaria a nivel de la infancia desde el año 2010 a la actualidad, con datos del INDEC. Y lo que quiero mostrarles básicamente no es la tendencia, por supuesto, una tendencia que nos permite advertir que en el caso de los niños, en esta serie nunca tuvimos, bueno, alguna vez tuvimos, pero casi nunca tuvimos menos de un 40% de niños en hogares pobres por ingresos. Y que claramente los niños están en una proporción, tienen una prevalencia de pobreza mucho más alta que el resto de la población o que la población en general, con lo cual la mirada específica sobre la pobreza infantil tiene mucha importancia, ¿no? Porque no solamente porque tenemos que garantizar el bienestar de los niños hoy, sino que porque también esos niños van a ser los jóvenes y los adultos del futuro. Cuando vemos estos dos países, el país del 2010 y el país del 2022,
vemos qué ocurrió con una pobreza, la pobreza multidimensional en términos de necesidades básicas y satisfechas. Y acá les recuerdo un poco la definición, ¿no? Una definición que nos permite decir, bueno, entre el 2010 y el 2022 pasaron cosas, ¿no? Y parece que tenemos un país mucho menos pobre en términos de NBI. Fíjense que hasta las provincias del norte argentino, ¿no? Santiago del Estero, Formosa, Chaco, han mejorado en términos relativos, y casi todo el país es verde, ¿no? En términos de que tenemos niveles de NBI muy bajos, en torno a un 8, entre un 4 y un 8%. Ahora, cuando ustedes revisan rápidamente esta definición de NBI, yo les planteo, bueno, ¿es suficiente? ¿Es una definición de pobreza suficientemente generosa y que realmente representativa de lo que actualmente necesitamos para lograr bienestar y desarrollo infantil? Bueno, en principio yo les diría, fíjense en asistencia escolar, en el componente educativo, que los chicos, que considera como indicador que al menos un niño entre 6 y 12 años no vaya al colegio, ¿no? Ya eso nos da cuenta de que es absolutamente insuficiente. Hoy los chicos deberían entre los 4 y los 17 años ir al colegio. Con lo cual ya ahí tendríamos que hacerle un retoque a esta medida de pobreza por NBI. Bueno. La pobreza multidimensional, como les decía, se discute en muchos países del mundo, tiene sus universidades y tiene sus lobbies, ¿no? Fíjense que las más famosas es la pobreza de OFI, que vamos a llamarla OFI, de la Universidad de Oxford. Tenemos la Universidad de Bristol y tenemos también una llamada MODA que desarrolla UNICEF y que también la utiliza la CEPAL. Cada una de ellas no son ni son exhaustivas en sus propuestas, pero tampoco son excluyentes. Es decir, uno puede tomar diferentes aspectos de estas propuestas. Yo les diría que en términos generales la propuesta de OFI lo que tiene es que procura dar cuenta de la pobreza multidimensional acotada, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos poner la pobreza multidimensional al servicio de la política pública? Y por lo tanto, tenemos que producir umbrales que sean más restrictivos, lo cual no quiere decir que no sean arbitrarios. Es decir, que por un lado tenemos una definición conceptual de cuáles van a ser los indicadores que vamos a considerar como privaciones o carencias que vamos a considerar graves en términos del desarrollo, pero también vamos a establecer un umbral que nos permita acotar, ¿no?, esa prevalencia. Y ese umbral puede ser de 3, por ejemplo, de 3 privaciones. Podrían ser otros, ¿no? Y de hecho podríamos tomar umbrales más conceptuales o teóricos respecto de qué son esas privaciones graves o qué obstaculizan en términos del desarrollo, o si esos indicadores van a dar cuenta de aspectos a los que pueden acceder los niños en los países, o si vamos a poner el foco, por ejemplo, en los resultados. Uno podría decir, bueno, un indicador de déficit es que un niño entre los 4 y los 17 años en la Argentina no vaya al colegio. Pero otro investigador podría decir, y mira, aunque vaya al colegio y no logre buenos resultados en matemática y lengua, la verdad que me da igual, ¿no? También podríamos considerar que eso es un indicador finalmente de déficit en términos de las capacidades que está desarrollando. Bueno, en ese punto ninguna de estas propuestas, todas las propuestas lo debaten, pero ninguna de ellas, digamos, toma una posición clara. Lo que es cierto es que cuando definimos la pobreza operativamente, deberíamos tomar alguna decisión en términos de no mezclar indicadores de oferta y de resultados, ¿no? En el caso de Bristol en los últimos años ha virado hacia una propuesta que está muy focalizada en las necesidades, con estudios exploratorios de tipo cualitativos, en los cuales propone que la ciudadanía, a través de técnicas participativas, proponga cuáles son las necesidades importantes para el desarrollo, en este caso de los niños, en los países. La Unión Europea lo ha tomado,
y es el ejercicio que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, no a nivel específicamente de los niños, pero sí es un ejercicio que está desarrollando en los últimos años. Finalmente, Moda incorpora algo que me parece interesante, que tiene que ver con la perspectiva del ciclo vital, que es sumamente importante a nivel de la infancia. No es lo mismo un niño en la primera infancia, un niño en la edad escolar de la educación primaria, si se quiere, y un niño en la adolescencia. Con lo cual, además de tener que definir, bueno, cuáles son las necesidades o cuáles son los derechos que garantiza la normativa de la Argentina para con los niños, tenemos que pensar cómo adaptamos esos indicadores a diferentes ciclos vitales. Y eso también es un desafío superlativo. Bueno. En el caso de la encuesta de la deuda social argentina, del observatorio, hicimos diferentes ejercicios y los hicimos desde una mirada normativa. Planteamos, bueno, los derechos de los niños en la Argentina responden a una amplísima normativa, no solamente porque adherimos a una normativa internacional como es la Convención de los Derechos del Niño, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justamente plantean la necesidad de medir la pobreza en el mundo en todas sus formas, con lo cual abre la puerta a la pobreza multidimensional, sino que además tenemos una jurisprudencia local muy amplia. Derechos no nos faltan. El punto está que podemos entonces trabajar con la alimentación, con el saneamiento, con la vivienda, con la salud, con la estimulación, con la información. Un ejercicio que hicimos en algún momento y que por supuesto tuvo muchísimas versiones, pero que aquí sintetizo rápidamente, tuvo que ver con considerar justamente las dimensiones y los ciclos vitales. Algunas dimensiones las consideramos para todos los niños entre los 0 y los 17 años, como la alimentación, el saneamiento, la vivienda, siguiendo un poco la tradición del NBI, ¿no? Porque en realidad son indicadores de hogares que hacemos extensibles a todos los miembros del hogar, como ocurre con la pobreza monetaria y con NBI. Pero cuando hablamos de, específicamente de salud, de estimulación temprana y de educación, allí fíjense que los indicadores no son indicadores, primero, tenemos una tensión. ¿Cuál es la tensión? Las estructuras de oportunidades que en la Argentina tenemos en términos de salud y educación son claras, ¿no? Todos tenemos derecho a asistir a un hospital público y ser atendidos, y todos tenemos la posibilidad de educarnos en el sistema estatal de educación. Sin embargo, lo que interpela al investigador es, bueno, podemos, pero accedemos necesariamente a la atención de la salud, accedemos a una salud de calidad, a una educación de calidad, y entonces en ese sentido no es menor plantearse, bueno, el niño ha recibido, por ejemplo, en la primera infancia, en su primer año de vida, en atención periódica de la salud. Podríamos, por supuesto, incorporar la atención odontológica, podríamos incorporar varios indicadores, y lo que ocurriría es que encontraríamos en términos de los derechos que en realidad mucho más del 40% de los chicos en la Argentina tienen privado el ejercicio de algún derecho en el campo de la alimentación, de la salud, del saneamiento, de la educación, de la estimulación. En este punto creo que el desafío, la tensión que tenemos los investigadores es entre el marco normativo y todo lo que sabemos en términos de los saberes construidos sobre lo que es bueno para un niño en sus diferentes ciclos vitales. Y esa tensión, por supuesto, que está cuando construimos indicadores y planteamos marcos de referencia. Nosotros en cada uno de estos diseños tenemos que someterlos a ejercicios de validación, de fiabilidad, para poder dar cuenta qué tanto este sistema de indicadores, bajo diferentes umbrales, en el caso de este ejercicio que les hemos planteado, utilizamos una perspectiva de derechos, por lo tanto, con que un derecho esté vulnerado, el niño debería ser considerado pobre, ¿no? En términos multidimensionales. Aquí vemos el resultado desde el año 2010. Vemos, por un lado, que tenemos una pobreza
multidimensional que llega a más del 50% de los chicos que están privados en alguna de esas dimensiones, en el umbral. Acuérdense que teníamos un umbral moderado y un umbral de privaciones graves, ¿no? Cuando pensamos en esas privaciones moderadas, vemos que 5 de cada 10 chicos en la Argentina en el 2024 estaba privado en alguna de esas dimensiones de derechos, y que en términos de privaciones severas teníamos un 16%, ¿no? Es decir, que tenemos en este caso funciona parecido a la pobreza monetaria y la indigencia, ¿no? Las privaciones severas están dentro de ese 55%. Ven la estabilidad que tiene este indicador multidimensional. Pero además de su estabilidad, lo interesante que tiene es que lo podemos abrir. Podemos ver qué ocurre con cada una de las dimensiones. ¿Y por qué esto es interesante? Porque finalmente los gobiernos implican corresponsabilidades. Y los procesos de crianza, de cuidado, de educación de los chicos no solamente es una cuestión que tiene que ver con el mundo privado de sus hogares. Los chicos tienen derechos en la Argentina, son sujetos de derechos independientemente de lo que ocurra en el interior de sus hogares. Con lo cual, poder monitorear todas estas dimensiones a lo largo del tiempo implica que ya la mesa es mucho más grande, porque cuando hablamos de pobreza económica es difícil encontrar al culpable. Y también es difícil pensar si realmente quien está en condición de no pobreza puede garantizar el desarrollo de los chicos en todas estas dimensiones. Este es otro ejercicio que realizamos hace un tiempo, pero enfocado en las necesidades consensuadas, y utilizamos el modelo europeo. Bueno, el modelo europeo ya se nota rápidamente, ¿no?, que tienen necesidades menos urgentes, porque fíjense que se habla de vestimenta nueva, se habla de una alimentación saludable, no de inseguridad alimentaria, se habla de la existencia de libros, de espacio para estudiar, de la posibilidad de una vida social, por ejemplo, ir a un cumpleaños, ¿no?, que te cuenten cuentos. En este sentido, muchos de estos indicadores los tenemos en la encuesta de la deuda social argentina y los comparamos en este caso, por ejemplo, con España. Y entonces aquí podemos ver, bueno, que claramente en muchos indicadores estamos en situaciones de mucha desventaja respecto de uno de los países, si se quiere, más pobres de Europa. Pero aún así, lo que podemos advertir también son diferencias en las definiciones. Un niño en España tiene entre 3 y 15, no entre 0 y 17, con lo cual también se acota cuál es el universo de referencia. En España no se pregunta solamente si el niño accede a algunos de estas necesidades, sino que si además sus padres consideran que era necesario, ¿no? Por ejemplo, ¿el niño fue a ver al médico? No. ¿Y era necesario? No. Entonces no hay una privación. Para nosotros, desde el marco normativo, si el niño no fue al médico, hay una privación, porque debería haber ido a un control médico, independientemente de lo que decían sus padres. Bueno, este tipo de indicadores los podemos ver en términos de su intensidad, ¿no? La propuesta, por ejemplo, de OFI, de la Universidad de Oxford, va a plantear un límite, un umbral de 3 privaciones. Y cuando tomamos, por ejemplo, ese umbral, podemos ver, además de comparar con España, que quizás no es lo más importante de este momento, es dar cuenta de, bueno, cuáles son las infancias que se ven en situación de mayor privación en términos de este índice de necesidades consensuadas. Bueno, las infancias más pequeñas, las que viven en hogares monoparentales, con un solo papá o mamá, en general mamá, que se ocupa de ese doble rol, ¿no?, de sustento y además de crianza. Vemos que correlaciona muy bien con el estrato socioeconómico, con la situación de pobreza, que en este caso tomamos la pobreza como el 50% de la mediana de cada uno de los países. Bueno, vamos a las conclusiones. En principio, todos estos diferentes propuestas, en verdad, dialogan. Con lo cual, el desafío que tenemos es de construir
Bueno, ¿cuál es la mejor propuesta para un país como el nuestro? Y sabiendo que además estos índices tienen el desafío de ir mutando. Porque obviamente que es muy importante la comparabilidad a lo largo del tiempo, pero también que esos índices sean representativos a lo largo del tiempo de las sociedades que procuran representar. En ese sentido, creo que la pobreza por ingresos es bastante insuficiente para pensar el desarrollo infantil y las corresponsabilidades que tienen las diferentes áreas de un gobierno para con la infancia. Y de alguna manera la pobreza por ingresos invisibiliza esas corresponsabilidades, por eso creo que es tan importante. A su vez, tiene la característica de ser aciclovital, ¿no? Todos los niños que viven en un hogar pobre son igualmente pobres, y sin embargo todos sabemos que las necesidades que tenemos según nuestro ciclo vital pueden ser diferentes, y la pobreza multidimensional tiene la posibilidad de hacer esa diferencia. Bueno, por supuesto que podemos hacer un diagnóstico con mayor precisión, podemos abrir esa caja de la pobreza y poder dar cuenta de qué ocurrió con cada dimensión y con cada indicador de manera específica. Podemos trabajar con partes de la población o conjuntos de la población que son más intensamente pobres, es decir, que tienen una mochila mucho más cargada de piedras que otros niños. Bueno, podemos garantizar que estos índices van a interpelar y van a llamar a la intersectorialidad. Van a hacer más visibles las desigualdades intrahogares, porque en la perspectiva de la encuesta de la Deuda Social Argentina, nosotros preguntamos sobre cada niño los diferentes indicadores que propusimos y no a nivel del hogar. Quizás en Europa solamente se pregunta a nivel del hogar porque en general tienen un solo niño, ¿no? Vamos camino a eso, según lo que vimos en la charla anterior, pero en principio todavía en Argentina podemos hacer mediciones a nivel de cada uno de los niños. Bueno, y quizás con este tipo de diseños de pobreza multidimensional podemos monitorear más de cerca la acción de diferentes áreas de gobierno y tener demandas múltiples y mejor orientadas. Bueno, muchas gracias. Ahí está, bueno, muchísimas gracias. Gracias a los tres aparte por también ajustarse al tiempo. Nos quedan unos, creo que 10 minutos antes de que nos pidan el aula, así que si les parece abrimos una ronda de preguntas. Lo que les propongo, tengo una pregunta del chat, pero lo que les propongo es que hagamos una o dos preguntas que sean preguntas como puntuales, centrales, y después les damos un espacio a cada uno para que conteste. Sí. Buenas tardes. Una pregunta por ignorante primero. A Martín, ¿qué significa no cost? Eso es aparte. Hasta hace poco, los comentaristas económicos siempre hablaban como si fuera una regla que por cada punto de devaluación aumentaba tantos puntos la pobreza, y lo daban como un mantra. Ahora, yo no sé si eso es una ley económica o es una ley argentina, porque ahora tuvimos un 50% de devaluación, un 40%, y no fueron titulares de diario el aumento de la pobreza. Eso es una duda que tengo. Y la otra que yo pensé que no había entendido bien, pero lo repitió 2 veces Santiago, que el 80% del ingreso viene del trabajo. ¿Y qué otro ingreso puede haber que no sea del trabajo? O sea, y lo repetiste, la primera vez pensé que lo entendí mal, pero lo repetiste, así que debe ser algo importante. Eso es todo. Gracias. Allá Lucas, primero y después vamos a ver. Hola, gracias por organizarlo. En realidad tengo una para cada uno, pero a Martín le quería preguntar el tema subdeclaración, cómo juega. Por supuesto cambia el número, pero en el tiempo, el tema de subdeclaración de ingresos en la EPH, ¿genera algún sesgo en cómo ha evolucionado la pobreza? Por ejemplo, ¿puede uno decir
como aumentó la informalidad, la subdeclaración es mayor y por lo tanto la pobreza evolucionó mejor de lo que estamos viendo? Esa era mi pregunta. Para Yanina tenía, porque tengo una para cada uno, de ignorancia nomás. ¿Hay medidas antropométricas de pobreza, por ejemplo, infantil, y se usan? Porque parece algo bastante directo, de frecuencia lógica, y que mide un poco más que ingresos, no mide todo lo que queremos, pero es como algo bastante simple que usamos en historia económica, por ejemplo, pero no sé cuánto se usa en análisis de pobreza. Y para Santiago, para terminar, me pareció muy interesante cómo describiste los trabajadores pobres, esa nube de palabras. Lo que primero me llamó la atención es que son trabajadores del sector servicios, ¿no? Principalmente. Pero por ahí en tus conclusiones de políticas está poco cómo aumentamos la demanda de eso, porque los países ricos, obviamente el plomero gana más simplemente porque el país es más rico. Digo, parece muy a favor de la teoría del derrame casi. Es decir, cuanto más crecemos, más demanda va a haber de servicios, más van a subir los salarios de estos trabajadores pobres de los sectores de servicios. Gracias. Acá. Y hago la del Zoom. Gracias. Primero, ¿hay estimaciones de cuánta diferencia hace la UH otras transferencias? Martín dijo que era muy importante, Santiago dijo que 80% de los ingresos de los pobres vienen del trabajo, así que hay algo más concreto sobre eso. Segundo, leí que cambiaron la metodología de cómo captan los ingresos de los hogares pobres. ¿Es cierto? ¿Y hace una diferencia eso? Y tercera pregunta es si hay estimaciones de la pobreza desde 1974, como puso Martín, pero que son comparables. Eso sería muy interesante saber la línea, la time series comparable. Gracias. Hago la pregunta online que va en esta misma línea de Néstor Laverne. Dice, quisiera preguntarle a la mesa qué opinión tienen con respecto a lo que se ha dicho en ciertas corrientes de opinión en relación a la reducción reciente de la pobreza relacionada con la sobreestimación por mejoras en las mediciones de ingresos, originadas en cambios en el cuestionario por las nuevas preguntas sobre informalidad laboral. ¿Están de acuerdo y por qué? Muchas gracias y muy buenas las intervenciones. Si les parece bien, hacemos una primera... Sí. Si hay algún alumno, cedo mi lugar. ¿No? No se anima. Dos preguntas, pero rápidas. Mezclando, viendo la presentación de Martín y de Yanina, mi pregunta es, ¿por qué varía la variación de la pobreza a medida, como la mostró Martín, es tan diferente en la pobreza de los niños, ¿no? ¿Por qué no varía tanto la pobreza de los niños en los años y sí varía tanto, digamos, la pobreza medida bueno, con salarios, con el INDEC? Y te pregunto si esos niños son de los sectores pobres o hay niños pobres en hogares no tan pobres, como cruzar las dos variables. Y la pregunta para Santiago, creo que es claro que la capacitación, especialmente en los jóvenes y los que se pueden educar, digamos, tienen muchas más chances. Me intriga mucho ese sector grande de hombres que vos dijiste, si se los capacitan lo que hacen, quizás tienen formas de mejorar. Y la pregunta es si sabés de alguna política acá o en algún país donde haya funcionado ese tipo de política sobre ese sector puntual que es tan difícil que mejore su situación. Gracias. Bien, yo hago dos preguntas más online. Maggie, ¿tienes una pregunta? Ah, no. Hago entonces dos preguntas más online y si quieren... Ah, sí, perdón. Y ya pasamos a las respuestas, prometo. Voy a hacer una sola para Yanina porque ya es bastante. Me llamó la atención, viste que siempre exigimos a la educación que los chicos no tienen comprensión de texto, pero vos pusiste ahí algo muy interesante, que era la falta de estimulación que está teniendo. Le dijiste, por ejemplo, sin lectura. Entonces estamos pidiendo que lleguen al quinto año, al quinto grado, el primer grado, al quinto, comprensión de texto, cuando no tuvieron ningún cuento del año 1 al año 4 o al año 5. Por eso la pregunta es si no debemos atacar o buscar las soluciones atacando el problema de alimentación, saneamiento y vivienda primero. O sea, tener la estructura y después responsabilizar a la educación. Esa es mi pregunta. Gracias. Yo sigo con dos preguntas para vos, Yanina, que en suma habían hecho también. Una, si tienen en cuenta sus estudios los indicadores de oportunidades humanas.
de Marcelo sin apellido, así que no sé quién es. Y otro asistente anónimo pregunta si se podría convencer a los gobernadores, esta la veo un poco más difícil, que inviertan en la primera infancia desde los 45 días o hasta los 15 años. Y una pregunta más general de Dino Capriolo es sobre pobreza estructural, dado que la reducción de la inflación llevó a una reducción de la pobreza por el efecto de la mejora del poder de compra, que las personas le asignan a la mayor parte de sus recursos de consumo de bienes básicos, pero ¿qué pasó un poco con esa pobreza estructural? Entonces, como nos queda poco tiempo, hacemos 5 minutos cada uno. Les voy a pedir que vayan como lo más al hueso posible, así tenemos espacio para que todos puedan contestar. Yo necesito más de 5 minutos para contestar todo esto. Sí, por eso, elegí si querés los hot topics y con eso estamos bien. Contestaciones rápidas. El Nowcast es una proyección de los datos que va a publicar el INDEC. Por ejemplo, para el segundo semestre del 2025, el INDEC va a publicar los datos a fin de marzo del 2026. Y lo que yo hago es proyectar semestre a semestre en forma móvil para tener la proyección de lo que va a decir el INDEC en marzo o en enero. Y la otra pregunta era sobre el pass-through de evaluación a pobreza. No es una regla económica, no es una regla argentina, depende del contexto económico. Subdeclaración de ingresos. Subdeclaración de ingresos se ha vuelto un tema bastante popular en las redes sociales y en el comentario sobre la baja de la pobreza durante el gobierno de Milei, básicamente porque la gente no cree que la pobreza haya bajado lo que bajó. La realidad es que uno no sabe cuánto es la subdeclaración de ingresos. La subdeclaración de ingresos, que se ve en los cálculos de quienes dicen que eso afecta, utiliza los datos administrativos del CIPA que pertenecen a trabajadores formales. O sea que yo no tengo ninguna forma de definir cuál es la subdeclaración de los trabajadores informales. Para definir cuál es la subdeclaración de trabajadores informales necesito hacer algún supuesto. Y el más fácil es decir, los trabajadores informales mienten igual que los trabajadores formales. Pero si eso no se cumple, yo no sé cuál es la de subdeclaración. La segunda implicancia es que todos estos trabajos asumen que los datos administrativos son la verdad, como si las empresas no le mintieran a la AFIP. Ese es otro supuesto. Y los datos administrativos lo que hacen es preguntarle el salario bruto. Y la encuesta permanente de hogares publica el salario neto. Entonces, para poder pasar del salario bruto al salario neto con los datos administrativos, uno tiene que hacer una serie de supuestos. ¿Cuánto paga de esto? ¿Cuánto paga de esto? Todos esos supuestos implican que lo que uno calcula como un coeficiente de subdeclaración tenga algún tipo de variabilidad. Pero nadie publica cuál es la variabilidad de ese coeficiente. Lo toman como si fuera, mira, todos me mienten así. Entonces, en ese sentido, mi experiencia me indica que la subdeclaración se mantiene más o menos constante en el tiempo. Y no creo que afecte tanto, ¿sí?, la medición de la pobreza a lo largo del tiempo. AUH, que alguien preguntó, la AUH afecta la tasa de indigencia. Por ejemplo, en el último trimestre, la tasa de indigencia es alrededor del 7%, sin la ayuda de la AUH hubiera sido del 11%, 4 puntos porcentuales. Afecta mucho menos la pobreza, entre 1 y 2 puntos porcentuales. Cambio de metodología. El cambio de metodología, lo que hizo el INDEC en el año 2023, el cuarto trimestre del 2023, fue ampliar las preguntas sobre los trabajadores no registrados para capturar de forma mejor el empleo de los trabajadores no registrados. Las preguntas sobre el ingreso no cambiaron. Si uno hace el cálculo con las preguntas del ingreso que hay en la nueva metodología y en la vieja metodología,
no hay prácticamente diferencias entre el ingreso reportado en la encuesta. No sé si me salté algo. Creo que para una... Pobreza, dos cositas. Pobreza comparable a través del tiempo. Yo no soy un fan de hacer eso, básicamente porque la canasta cambia a través del tiempo, qué sé yo. En la canasta del 85-86 era importante el alquiler de películas VHS, en la canasta del 2017 no existe eso, ¿sí? En la canasta del 96 tener un celular era una cosa de lujo, en la canasta del 2004 tener un celular tenía todo el mundo. ¿Sí? Entonces, como uno va cambiando el umbral, ¿sí? Si yo, por ejemplo, calculo el umbral en el año 1974 con la canasta del 2004, estoy diciendo, mirá, ¿cuál hubiera sido la pobreza si los hogares, en lugar de consumir con la canasta del 74, consumieran con la canasta del 2004? Pero eso es el futuro. Es un contrafáctico que a mí no me parece relevante y por eso no hago el cálculo para tener una serie completa. Y lo de la pobreza en los niños, la monetaria, la unidad de análisis de la pobreza monetaria es el hogar. Y en todas las sociedades, no solo en la Argentina, los hogares de ingresos más bajos tienen más hijos. Entonces, la tasa de pobreza, de nuevo, digo, el hogar es pobre. Todos los que viven dentro del hogar se clasifican como pobres. Los pobres tienen más hijos. La tasa de pobreza en los niños siempre es más alta que la tasa de pobreza oficial para el promedio de la población. No sé si, la verdad que no recuerdo si tu gráfico... La impresión que te da es distinta porque la serie Claro. que presenté es una serie corta del 2010 y él presentó una serie Sí, muy larga. Muy larga, exactamente. Muchas gracias, Martín. Santiago, tengo una buena noticia para el auditorio, o no sé si buena o mala, tenemos un poco más de tiempo, así que no los voy a hacer correr tanto como pensé que tenía que hacerlos correr. No, es que pensé que a las 7 iba a haber alguien llevándonos y tenemos un poco más de tiempo, pero de todas formas, si les parece, hagamos como respuestas un poco, mantengamos las respuestas concretas y de última podemos hacer una segunda ronda de preguntas. Bueno, no, genial. Gracias por las preguntas. Respecto del tema de cómo se compone el ingreso por trabajo, etcétera, que vos preguntabas, y también vinculado, me parece, con lo que preguntabas vos sobre el impacto AUH, ¿no? Esto, me parece que, digamos, solo para aclarar, nosotros ahí estábamos mirando cómo se componía el ingreso de los hogares de esas personas ocupadas, ¿no? Clasificadas según la ocupación. Entonces, lo que surge de ahí es que el 80% del ingreso de esos hogares es ingreso laboral. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, todo lo demás es lo que clasificamos como el ingreso no laboral, ¿no? El ingreso no laboral puede provenir del sistema de protección social, ¿no? Esto es AUH, tarjeta alimentar, jubilaciones, pensiones. Bueno, ahora tenemos una desagregación buenísima con la encuesta permanente de hogares desde fines del 2023. Así que eso. Y por supuesto el otro componente que es, bueno, rentas, utilidades, cuotas alimentarias, todo eso compone el ingreso no laboral, ¿no? Que eso va variando, por ejemplo, por países, ¿no? Suponete, en otros países son muy relevantes las remesas, ¿no? En Argentina eso no se mide de manera diferenciada, ¿no? Cada país más o menos va tomando decisiones. Argentina, así se compone el ingreso. Así se compone el ingreso que releva la encuesta permanente de hogares, que es lo que está en el fondo de esta cuestión. Y claro, por eso es que si no mejora el ingreso laboral, el efecto que eso tiene sobre el ingreso total familiar y por lo tanto sobre la pobreza medida por ingresos, muy acotado, porque bueno, digamos, lo que más pesa es el ingreso laboral. Incluso como decía Martín, ¿no? En un contexto en el que aumentó mucho la UH en términos reales, ¿no? Bueno, el impacto que eso tiene sobre pobreza es relativamente más acotado que el impacto que tiene en indigencia, que es exactamente, a mí yo tengo el mismo número, ¿no? O sea, más o menos 2 puntos
es el impacto AUH más alimentar en pobreza. Hablo de la tasa de pobreza general, ¿no? Y 4,5 más o menos es el efecto en indigencia. Con lo cual, nada, lo que más o menos ya se sabe en Argentina, ¿no? Que el efecto de esas transferencias está concentrado en la indigencia. Después, bueno, a ver, ahí hay una pregunta, bueno, hay una pregunta de Lucas relacionada con el tema servicios. Bueno, ahí yo, lo que quizás pasó también rápido, ¿no? Pero nosotros cuando lo vimos, sobre todo cuando nos enfocamos en el tema del cuentapropismo, lo que vimos es, bueno, hay como algunos sectores que son dominantes, ¿no? Hay un sector dominante muy conocido, es el de la construcción, ¿no? Hay otro sector que tiene que ver también con servicios personales y con, no es servicio doméstico, ¿no? En el caso particular cuentapropismo, por cómo se clasifica el servicio doméstico, se clasifica como asalariado, entonces ahí no entraba en el informe, pero sí, cuando vos lo ves en la nube de ocupaciones, tenés, por ejemplo, trabajo doméstico. Tenés también trabajo en algunos oficios más artesanales, ¿no? Y bueno, por supuesto, estaba dejando para el final, mucho comercio, ¿no? Comercio, vendedores de todo tipo, y que eso también es algo como para pensar un poco. Entonces ahí un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo se, digamos, yo creo que una de las cuestiones que nosotros ahí tratábamos de enfocar tiene que ver con de qué manera, digamos, es un perfil de ocupaciones que incluso con el crecimiento económico hay que hacer algo, digamos. Es un poco el mensaje que nosotros que yo ahí quería como plantear, ¿no? Que tiene que ser un cierto perfil de crecimiento también el que tracciona esas ocupaciones para que mejore el ingreso. No sé si, digamos, por ahí va un poco el espíritu de la respuesta. No tengo tampoco una respuesta mucho más taxativa, ¿no? Y después, bueno, con respecto a esto de lo que vos preguntabas también, Geraldine, vinculado con experiencias exitosas. Bueno, yo un poco lo hacía a propósito esto de forzar un poco el ejemplo este de lo de las certificaciones, las capacitaciones, porque un poco la idea es tensionar esta idea bastante generalizada del upskilling, del reskilling, ¿no? Un poco lo que trata de poner ahí un poco en tensión es la idea de que vos vas a hacer un reskilling en trabajadores que lo que yo traté de mostrar es, están muy avanzados en el ciclo de vida, ¿no? Ahí me parece clave, ¿no? Y Anina también hizo alguna referencia a la cuestión del ciclo de vida, que también es algo importante de cómo miramos en general estos problemas. O sea, hay una cuestión ahí vinculada con el alcance que puedes tener. O sea, hay que dimensionar, un poco la idea es dimensionar esa cuestión de las capacitaciones y las certificaciones. Vinculado con esto, nosotros habíamos visto algunos ejemplos de países limítrofes, y algo que no dije, pero que también es un tema que me parece importante traer, tiene que ver con, hay que mirar esto, o sea, hay que mirar la cuestión del upskilling, el reskilling, la capacitación, la certificación, también en clave a, bueno, el modelo económico, ¿no? Que se va generando en la Argentina con el cambio de reglas que estamos atravesando, ¿no? Y también pensando qué se va a venir y dónde van a estar esas actividades que traccionen empleo, ¿no? Un poco ahí lo que yo no dije, por supuesto, porque es un montón, pero, digamos, bueno, o sea, vos tenés, por ejemplo, en un contexto de apertura económica, hay ocupaciones que de golpe no van a tener la misma demanda que antes. Entonces, bueno, ahí tenés que pensar algunas cosas particulares, ¿no? Nosotros habíamos hecho un relevamiento de políticas de este tipo para Australia, para, bueno, los casos más conocidos, ¿no? de países desarrollados, y algunas cosas se estaban haciendo en países limítrofes. Y una cosa más que quería decir vinculada con esto es, bueno, hay mucho camino también por andar vinculado con esto de cuáles son las demandas requeridas, ¿no? Pero eso no se... O sea, ahí hay mucho para desarrollar, por ejemplo, lo que tiene que ver con taxonomías ocupacionales, etcétera, que ahí la región viene también haciendo bastantes cosas, y Argentina está un poquito atrasado. O sea,
Eso un poco como para dar un panorama. Después creo que no me olvidé de nada, cualquier cosa igual volvemos a hablar y profundizo. Bueno, sí, estos índices se pueden trabajar con datos de registro. Muchos países trabajan con datos de registro a nivel agregados, con lo cual ahí se podrían trabajar con indicadores de salud, con medidas directas sobre los niños, peso, talla, entre otras evaluaciones del campo de la salud, y también podríamos incorporar datos de registro del campo de la salud, de la educación, digo, y sería súper interesante. Ahora, estamos bastante lejos de poder tener ese tipo de información en la Argentina en términos de tener buenos datos de registro y que además esos datos de registros estén disponibles y puedan dialogar entre sí. Pero sin dudas vamos a tener que avanzar sobre eso, ¿no? Porque el mundo de las encuestas también está en crisis, con lo cual los datos de registro van a ser cada vez más importantes para saber qué problemas tenemos y qué avances tenemos o qué retrocesos tenemos. Y creo que en esa línea la discusión que se dio en su momento sobre si dábamos nuestro DNI como una llave, como una variable clave o llave para poder linkear con otros datos, por ejemplo, de registro, es un debate que deberíamos volver a darnos. La pobreza multidimensional sí correlaciona fuertemente con la pobreza monetaria y con la indigencia, y, bueno, y depende mucho de la medición, pero en torno a un 35 o un 40% de los niños que son pobres en términos monetarios tienen alguna privación en el ejercicio de derechos. Quizás una buena noticia es que la gran mayoría de nuestros niños tienen heterogéneas privaciones, y no podemos decir que tenemos un 40% de niños que tienen estas privaciones de manera simultánea. Eso es una buena noticia para los niños, es una mala noticia para la política pública, porque entonces tienen muchísimas dificultades para poder focalizar. La estimulación en los primeros años de vida es un hiper importantísimo desafío que tenemos en nuestro país. Acuérdense que durante el gobierno de Macri se puso bastante de moda el tema, y en realidad conseguimos mucho dinero para invertir en la primera infancia, y quizás el problema estuvo que lo que hicimos fue generar centros educativos, incentivando a que los niños tempranamente se integren al mundo educativo. Y no digo que no sea una mala idea, puede ser una buena idea. Lo que es cierto es que muchas de las cuestiones que se juegan en el desarrollo infantil se juegan cuando los niños son bastante pequeños, y los médicos dirían, bueno, en ese primer año de vida se hace la diferencia. Y en ese primer año de vida lo que el niño tiene es la mirada enamorada de su mamá, la capacidad que tiene esa mamá, y bueno, podemos decir ese papá, pero y su entorno para poder estimular ese bebé y que ese bebé realmente sienta que es el más bello del mundo. Y esa tarea, que parece muy simple, no es tan simple. Cuando uno va a provincias como Santiago del Estero o Formosa, que son provincias que han mejorado mucho en la pobreza, llamativamente. La realidad es que hay condiciones de mucha marginalidad, de muchas dificultades para que muchas mamás con experiencias de crianza muy adversas en su propia vida reproduzcan parámetros de crianza y de cuidado diferentes a los que ellas experimentaron. Y esa es una tarea que requiere bastante más que terminar la escuela secundaria. Por lo menos la escuela secundaria que tenemos, donde no se incluyen contenidos que estén vinculados a la importancia que tiene la crianza, la estimulación de un bebé. Conocimientos que serían súper valiosos tanto para mujeres como para varones, pero que por supuesto tenemos la posibilidad hoy de pensar en muchas estrategias que se han evaluado en otros países del mundo, que están vinculados con mensajes, con educación, con formación a través de teléfonos celulares, que por ejemplo no estamos usando. No ha sido tradición de nuestro país educar a través de los medios de comunicación, como sí hay en otros países, como sí hay programas de ese tipo en otros países de la región.
Y creo que multiplicar, digamos, las estrategias para llegar a los hogares que están en proceso de crianza cada vez se vuelve una oportunidad más cercana, ¿no? Por el valor que cada niño va a tener en nuestra sociedad. Con lo cual creo que tenemos que ir por ahí y dejar de pensar que el solo acercamiento de la mamá con su bebé al sistema de salud es suficiente para que luego se produzcan esa relación tan importante en el mundo de sus hogares, en el mundo privado de sus hogares. Quizás cuando lo vemos multidimensionalmente entendemos que muchas de estas mamás que siguen siendo las que más niños tienen en nuestro país, son mamás que tienen muchas dificultades para poder tener ayuda de otros, que tienen muchísimas preocupaciones, muchísimo malestar psicológico, que tienen experiencias muy adversas en su infancia y en su juventud, que las condicionan mucho en ese proceso de cuidado y de crianza. Con lo cual, finalmente ese niño llega al mundo educativo, a un mundo educativo cada vez más guetizado en nuestro país, donde todos los niños que van a las escuelas más pobres de la Argentina son igualmente pobres y tienen las mismas adversidades. Y la escuela hace la diferencia, yo creo que hace la diferencia, pero quizás no la diferencia que necesitamos que haga. Y en la escala que necesitamos que lo haga, y con la centralidad en estos chicos que tienen tantas desventajas diversas y acumuladas en territorios que todavía son bastante invivibles y que nuestras estadísticas difícilmente reflejen, ¿no? Porque cuando vemos el país verde en NBI, bueno, cuando hacemos el zoom, vemos que todavía hay muchos radios censales muy rojos en estas provincias. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Espera que... Y ya después... Bueno, primero que nada, agradecer por sus exposiciones, para mí muy clarificantes, muy interesantes también los 3 métodos de medición de pobreza que dijiste, Yanina. Yo creo que más para Santiago y para Yanina, tengo una pregunta porque, o sea, yo estoy en algunos programas que buscan de alguna manera ayudar a gente muy vulnerable, los vulnerables, que son gente en recuperación de adicciones que va después a salir a trabajar. Más allá de mi caso puntual o no, mi pregunta es muy concreta. Es muy importante que esa gente consiga trabajo, ¿no? Más para Santiago, ¿qué hacer cuando el Estado no está? ¿Qué rudimentariamente puedo pensar desde el nada como para armar un proyecto de cara a, bueno, estando no estando el Estado, ¿cómo podemos hacer realidad la tecnificación, la terminalidad de la secundaria, todas esas cuestiones que dijiste? Y quizá más para Yanina, ¿cómo de alguna manera podemos articular eso con la integralidad que podría llegar a afectarle a los hijos que muchas veces tienen, o bueno, también transpolando eso a su adultez también desde un punto de vista multifactorial? Sí, allá. Yo tengo... hay una, mientras pasamos el micrófono para allá, hago una pregunta de Darío Díaz, que es, ¿cuál es la reflexión que tienen respecto a la medición de la pobreza rural? ¿Cómo influye la cultura, el tiempo libre o de ocio, o hasta la calidad del ambiente como nuevas categorías para incorporar en la medición de la pobreza? Buenas noches. Primero, no solamente gracias por la exposición brillante, sino por el tiempo que le dedican a este tema, que es tan importante como la exposición que nos han dado. ¿Hacia dónde vamos? Es mi gran duda. 42 años de democracia
1000 banderas levantamos como sociedad, pero nunca bajamos la bandera de bajar la pobreza. ¿Por qué a la sociedad parece no querer como objetivo? Luchamos por la inflación, por la inseguridad, temas importantes, pero la pobreza es nuestro futuro. ¿Por qué la sociedad no se interesa en esto tanto? O no le exige a los gobernantes que le hagan objetivo del Estado, no cuestión de Estado. Que el objetivo del Estado sea reducir la pobreza. Gracias. Hay otra. Sí, por acá. Yo tengo una pregunta, pero más dirigida a las políticas públicas que van hacia aliviar la pobreza específicamente. Que empezando esta pobreza multidimensional, me preguntaba en qué grado justamente las políticas públicas que van dirigidas a aliviar la pobreza de alguna manera atienden los problemas que acarrean estas nuevas formas, estas nuevas caras que adquiere la vulnerabilidad social en este contexto tan cambiante, tan dinámico, ¿no? Sobre todo enfocado en lo que hablaba Santiago de los trabajadores pobres, ¿no? Son personas que por sus trayectorias y demás no conocen los mecanismos justamente de protección social que tiene el Estado y muchas veces, lo vemos en el territorio todo el tiempo, no llegan, ¿no?, a las oficinas, por ejemplo, nuestras, o incluso no se saben mover, no tienen como, de alguna manera, esas estrategias de supervivencia que sí los tienen las personas que históricamente están sumergidas en la pobreza estructural, ¿no? No sé si se entiende, pregunta. Un poco amplia, me parece. Bien, ahora sí, entonces, si quieren contestar, si quieren, volvemos al mismo orden, Martín y... Sí, creo que con respecto a la pobreza rural, en Argentina solo se mide la pobreza urbana, porque las encuestas, tanto de gasto de los hogares como la encuesta permanente de hogares, solo entrevista hogares localizados en aglomerados urbanos. Para poder tener alguna idea de la pobreza rural, necesitaríamos extender la encuesta permanente de hogares a áreas rurales. Eso es un proyecto que había por lo menos hasta el año 2019 en el INDEC y que quedó medio trunco por la pandemia, y ahora yo no sé cuál sería el estado de esa extensión de la EPH a aglomerados no urbanos. Bueno, no, breve, porque tampoco es que tengo grandes respuestas, pero en lo que acá como que me parece que se trajeron dos cuestiones que están un poco vinculadas, porque vos trajiste el tema de adicciones ¿no? Y vos trajiste como el tema de las vulnerabilidades así extremas, ¿no? Lo que los sociólogos le llamamos la acumulación de desventajas en un punto, ¿no? O las desigualdades acumulativas, ¿no? De alguna manera cuando vos empezás a decir, bueno, un poco lo que subyace a todos estos temas que estábamos hablando es la pobreza medida por ingresos, siempre es una medida unidimensional, mi ingresos, ¿no? La pobreza multidimensional lo que trata de decir es, ¿cómo es esa constelación de cuestiones que hacen a la situación de pobreza? Por ejemplo, cuando uno agarra las medidas estas y dice, bueno, hay hogares con 3, 4, 5 privaciones, ¿no? Incluso el NBI de alguna manera tenía, digamos, no tiene esa lógica, pero podría tenerla, ¿no? Así que ahí, en realidad, yo tengo como algunas cuestiones muy, muy puntuales para decir, por ahí también, ahí Anina puede complementar un poco más, pero yo creo que la clave, o sea, yo ahí diría dos cosas. Hay una, primero, digo, del punto de vista a veces del foco sobre todo políticas dirigidas a sectores así, ¿no? Como situación de consumo o algo así, ahí hay que hacerse una pregunta real, que es la pregunta de si son políticas laborales las que hay que aplicar. Hay una cuestión entre qué se quiere. A veces la política pública, viste, como quiere abordar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí una primera pregunta es si la política es adecuada, es una política laboral o es otro tipo de cosa. Y ahí yo lo que diría es, o sea, respondería dos cosas. Cuando son situaciones de extrema vulnerabilidad, hay dos cuestiones que hay que pensar articuladas. Uno es lo que podríamos llamar el ecosistema social, ¿no? El ecosistema de actores
sociales con llegada o capilaridad territorial, que es un poco lo que dice Yanina, ¿no? Cuando vos haces, bueno, vos mirás así el mapa general, bueno, después vas al radio censal, después en el fondo estás en un barrio que tiene tantas manzanas, bueno, ahí necesitas capilaridad territorial, y entonces ahí hay una pregunta por ese ecosistema social y cómo puede intervenir. Esto en respuesta a, bueno, el Estado, sí, el Estado, porque la segunda cuestión que yo te iba a decir es un tema de escala que tiene que ver con articulación nacional, subnacional y local. ¿Okay? Hay cuestiones como estas que vos mencionás que requieren una respuesta mucho más de abajo para arriba que de arriba para abajo, ¿no? Bueno, no sé si, digamos, no es que pueda dar una respuesta exacta, pero lo que digo es, o animarse a pensar un poco de cuáles son los actores de ese ecosistema para dar respuesta a esos problemas. Que me parece también que un poco va en línea con lo que decías vos, ¿no? Yo quería hacer algo sobre lo que dijiste del futuro de la pobreza, porque me parece que es parte de la conversación. Por supuesto, el futuro de la pobreza no es el futuro de la medición de la pobreza, ¿no? O sea, no sabemos las fluctuaciones, la subdeclaración, el problema de las canastas, digo, hago un comentario mucho más enfocado en la cuestión del futuro. Y para mí ahí depende, ¿no? O sea, depende justamente. Obviamente que Argentina, el espejo de esto es no ha tenido estabilidad macro, ¿no? Durante periodos prolongados. Entonces es como que es difícil, ¿no? Imaginarse un sendero donde las curvas de Chile, las curvas de Uruguay, las curvas, no sé, Martín podrá traer más ejemplos, pero uno mira las curvas de pobreza por ingresos y son curvas más normales. La pobreza, en general, baja. Sube, estaba alta, baja y se estabiliza, ¿no? Nosotros eso no está. Entonces, el futuro, bueno, me parece que depende de estabilidad macro, pero después hay una pregunta más profunda, que es un poco lo que yo quería decir, que es ese núcleo, ¿no? Donde se articulan varias cuestiones y donde hay una cuestión fundamental que es la cuestión del trabajo. Y ahí depende del tipo de políticas, del tipo de cosas que hagamos y de las innovaciones que haya. Porque claramente, además, y algo que ahí traía Yanina, me gustó lo que dijiste de el valor de cada niño en el futuro. Pareces economista, pero digamos, claro, va a haber menos niños, va a aumentar, digamos, pero digo, sí hay que pensar algo de el futuro no va a ser como es el pasado. Entonces, el futuro de la pobreza también va a depender de cómo esas políticas dialoguen con los cambios que están en curso, que son cambios muy importantes de lo tecnológico, de lo demográfico, que estuvo en la charla anterior, ¿no? Que son cambios impresionantes, ¿no? Entonces, ahí hay como muchas cuestiones a pensar. Yo creo que está abierto, depende de lo que hagamos, ¿no? Había alguien dicho que no habían respondido del todo lo de la pobreza estructural. No sé si alguien quiere retomar el guante o cuando vos contestes, Yanina, si quieres decir algo. No, preguntaban como la importancia de la pobreza, o sea, qué pasaba con la pobreza. Bueno, o sea, yo me animo. Claro, o sea, depende de la definición, como todo. Exacto. ¿No? ¿Qué es la pobreza estructural? ¿Cómo se medía la pobreza? Claro. Sí, o sea, una forma de medirlo es, bueno, hay una medición conocida de un estudio que hicieron, sobre todo creo que lo llevó Leonardo Gasparini, que estima la pobreza estructural como una pobreza persistente, ¿no? O sea, la manera más apropiada de medir la pobreza crónica, ¿no? La pobreza crónica sería la pobreza que, digamos, las personas están durante muchos trimestres, años o lo que fuera, en pobreza y no salen de ahí, ¿no? Entonces, lo que uno podría decir de la pobreza estructural es que justamente son hogares que, si yo tuviera que animarme a decir algo, ahí Martín puede ser, como Yanina dirán, pero uno diría, a medida que la economía se estabiliza, la pobreza baja de esas tasas increíblemente altas, ¿no? Y qué sé yo, de golpe los trabajadores formales que habían entrado en la pobreza salen porque recuperan algo de salario, los empleados públicos salen, un montón de sectores que tienen trabajo, etcétera, logran salir un poco, lo que va quedando adentro, ese 25% es más duro de bajar, podríamos uno decir, que el 50%, ¿no? En la parte de la capa superior de los pobres, de la pobreza, que sale más rápido porque tiene más activos, más recursos, etc. Entonces ahí hay una pregunta justamente. La cuestión de ese núcleo duro, esa pobreza estructural, es que para resolverla no alcanza solo con crecimiento. Porque pensemos, por ejemplo, la expresión máxima de pobreza estructural. En Argentina hay 5 millones de personas que viven en barrios informales. ¿Sí? Por un dato censal, por lo menos del RENAVAP, que a alguien le puede gustar más o menos, digamos. O sea, eso es 5 millones de personas que viven en
hogares que salen a la puerta de su casa y tienen barro, o no pueden ir los chicos a la escuela porque no pudieron llegar a la escuela porque está embarrada la calle porque llovió a la noche, ¿no? O que no se pueden calefaccionar en invierno. O sea, 5 millones de personas. Entonces, ahí no basta con crecer. Ahí hay que invertir, ¿no? Entonces, hay que invertir muchísimo dinero. Entonces, por eso digo, depende un poco el futuro y me parece que vale la pena hacerse la pregunta. No sé. Bueno, no, con respecto a qué podemos hacer, yo creo que se pueden hacer muchas cosas de abajo hacia arriba y estimularía que eso ocurra, ¿no? Porque creo que todos los estudiantes universitarios o las universidades en general tenemos la obligación de hacer transferencia. No olvidemos que en nuestro país no podemos reclamarle a alguien en particular la temática de la pobreza, ¿no? Se la deberíamos reclamar a los intendentes, después a los gobernadores, y como, bueno, los intendentes quizás y las intendencias son un lugar bastante próximo donde hay muchísimos empleados públicos ávidos de darle sentido a su trabajo y de aprender. Con lo cual creo que las colaboraciones que podemos hacer con esas áreas de gobierno pueden ser muy valiosas para las universidades, para los estudiantes, pero también pueden ser muy valiosos para quienes trabajan en esos lugares y quizás no siempre le encuentran sentido a su tarea y a su actividad. Y que cada contacto humano que vos llevas adelante con alguien que está en una situación de vulnerabilidad, producís un cambio en la vida del otro y producís un cambio en tu propia vida, así que vale la pena. Obviamente que todas esas acciones que muchas organizaciones de la sociedad civil desarrollan tienen efectos, y muchas veces tienen efectos positivos que hemos evaluado en algunos casos. Lo que no logran es escala, ¿no? Y lo que tienen son muchas dificultades para poder llevar esas buenas prácticas de manera sostenida a lo largo del tiempo. Y en eso quizás el Estado tiene un papel, ¿no? Que es trabajar en alianza con esas organizaciones de la sociedad civil, pero quizás lo que a nuestros estados les falta es seriedad en esas alianzas. ¿Y qué significaría seriedad en esas alianzas? Bueno, que no solamente banquemos a las organizaciones de la sociedad civil según el momento ideológico, ¿no? de cada gobierno, sino que tratemos de premiar las buenas prácticas sostenidas a lo largo del tiempo y sobre todo poder supervisar esas acciones. Y creo que tampoco tenemos una buena cultura a lo largo del tiempo sostenida de que el Estado puede ser promotor de organizaciones de la sociedad civil que realicen grandes acciones y que el Estado asuma con seriedad la tarea de supervisar, además de apoyar económicamente. Muchas gracias. Ahora sí, si les parece bien, damos por terminado porque estamos todos con la cabeza llena de ideas y de proyectos. Les agradezco muchísimo a quienes han estado acá presencialmente, a quienes estuvieron virtual. Stay tuned porque en algún momento tendremos noticias para el año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias por la generosidad y el tiempo de los expositores.